Dios te bendiga. Hoy entramos al capítulo 31 de Job, al ir capítulo por capítulo, al ritmo de un capítulo diario. En el capítulo 29 vimos que a Job le dio la nostalgia y recordó cómo era su vida cuando tenía sus bienes, su salud y familia, antes de este problema grave de haberlo perdido todo, incluyendo su salud. En el capítulo 30, él compara y contrasta su condición actual comparado a cómo era antes. En este capítulo de hoy, capítulo 31, Job nos da una lista de los pecados que no ha cometido, así afirmando su integridad. Él dice no haber pecado número 1 en su corazón, versos 1 al 12. Tampoco ha pecado en contra de sus vecinos, número 2, los versos 13 al 23. Y número 3, no ha pecado en contra de Dios, versos 24 al 34. Job no solo había evitado cometer un pecado grave como el adulterio, sino que ni siquiera había dado el primer paso hacia ese pecado al mirar a una mujer con un deseo lujurioso. Job dijo que era inocente de los pecados externos tanto como los internos. ¿Era Job perfecto? No, lejos. Pero en los versos 24 al 28, Job afirma que depender de la riqueza para la felicidad es idolatría y es negar al Dios del cielo. Job tampoco pecó al no poner su fe y esperanza en lo material, lo cual hubiera perdido junto con lo material al verlo perdido todo. Pero una pregunta para usted, para ti. ¿Cómo nos va en esto? ¿Ponemos nuestra confianza en el dinero y en las posesiones? ¿O lo usamos los recursos, lo que tenemos a la mano para ayudar a otros? Job también dijo que no había tratado de esconder su pecado como lo hacen los hombres con frecuencia. El temor de que nuestros pecados sean descubiertos nos lleva a patrones de engaño. Nos cubrimos con mentiras para parecer buenos ante los demás. Hasta les llamamos mentiritas blancas o piadosas. Pero no podemos escondernos de Dios. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Aquí está un resumen antes de entrar a verso por verso. En Job 31, versos 1 al 8, Job no dijo por jactancia las cosas que aquí se registran, sino en respuesta a la acusación de hipocresía. Job entendía la naturaleza espiritual de los mandamientos de Dios y que él conoce los pensamientos e intenciones del corazón. Muchas veces es mejor quedarnos callados y permitir que nuestras acciones hablen por sí mismas. Pero en algunos casos, como en el caso de Job, hay que hablar por nosotros mismos y por la causa de Dios. Y debemos protestar solemnemente, ¿me escuchó bien? Solemnemente, nuestra inocencia de los delitos de los cuales se nos acusa falsamente. Job protesta que siempre estuvo cuidadosamente alerta contra ciertos pecados, andando con prudencia, y aunque Dios había bendecido a Job con riqueza, Job evitaba con cuidado todo medio pecaminoso de obtener riqueza. O sea, no permitiendo que nada de su ganancia viniera de forma ilícita y evitando obtener placer por medio de lo prohibido. ¿Cómo nos va en esto? ¿Nos dejamos llevar por lo ilícito y prohibido? ¿O hacemos todo con integridad como Job? En los versos 9 al 15, Job dice que todas las contaminaciones de la vida proceden de un corazón engañado. En pocas palabras, el corazón del problema suele ser el corazón. De nuevo, lo digo de esta manera, el corazón del problema es el corazón. La lujuria es un fuego en el alma y consume todo lo que hay de bueno y desola la conciencia. Consume también el cuerpo y consume la sustancia. Las lujurias ardientes acarrean juicios ardientes. Job tenía una familia numerosa y la administraba bien. Y Job considera que tiene un amo en el cielo, y cómo seríamos desechados si Dios fuera severo con nosotros. En otras palabras, debemos ser mansos y amables con quienes nos relacionamos, con todos, sin importar su raza, de dónde viene, etc. En los versos 16 al 23, la conciencia de Job atestigua de su conducta justa y caritativa hacia el pobre. Se extiende mucho en este tema porque fue particularmente acusado al respeto. Fue tierno con todos y a nadie perjudicó.
Obsérvese los principios por los cuales Job se abstenía de ser inmisericordia y no caritativo. Consideraba que si hacía mal al pobre era como ir contra el Señor, al cual él temía. En los versos 24 al 32, Job protesta con lo siguiente. Número 1, que nunca puso su corazón en las riquezas de este mundo. Número 2, que nunca fue culpable de idolatría. La fuente de la idolatría está en el corazón y corrompe a los hombres, cualquier hombre, y provoca a Dios para que envíe juicios contra una nación. Y número 3, que tampoco deseaba ni se deleitaba en el sufrimiento o herida de su peor enemigo. Si otros nos hacen mal, eso no justifica que nosotros se lo hagamos a ellos. Y número 4, que nunca dejó de ser amable con los forasteros. Que por cierto, la hospitalidad es un deber cristiano. Primera de Pedro 4:9 nos recuerda: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Te pregunto, ¿lo haces sin murmurar? ¿Abres tu hogar sin murmurar para que otros vean y escuchen el amor de Dios al ver su palabra en acción? Analízalo. En los versos 33 al 40, Job se defiende de la acusación de hipocresía. A nosotros hoy en día nos cuesta mucho confesar nuestras faltas. No somos prontos para aceptar nuestras fallas y es más, estamos dispuestos a excusarlas y a echar la culpa a otras personas. Pero quien así encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13 nos recuerda que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Job habla de su valor en lo que es bueno, como prueba de su sinceridad en esto. Lo que los hombres no obtengan honestamente, nunca les hará ningún bien. Así que comencemos en el verso 1 de Job 31. Job 31, verso 1. Dice así: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job declara que se guardaba de ser seducido al pecado por sus sentidos. Mirar es echarle una mirada sensual. No solamente no lo hacía, sino que lo hacía imposible por haber hecho un pacto con sus ojos que no le pusiesen la tentación. Proverbios 6:25 nos dice: no codicies su hermosura de la mujer en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Pero Mateo 5:28 dice: pero yo os digo, Jesús hablando, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Continuemos, verso 2. Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? O sea, ¿por qué de haber permitido que mis sentidos me tentasen, qué galardón hubiera habido para mí? Es decir, hubiera esperado yo de Dios arriba, y qué heredad del Omnipotente. Job afirma que no ha quebrantado ninguna norma de conducta. Pide que el castigo del cielo caiga sobre él si no dice la verdad. Esta conducta es indicación de lo que era considerado conducta moral apropiada antes de que existiera la ley mosaica en el contexto israelita. Veamos el verso 3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Aquí Job responde a sus preguntas del verso 2 con una respuesta o pregunta retórica, sabiéndose la respuesta, o sea, refiriéndose al castigo. Verso 4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? En otras palabras, ¿no ve? Sabiendo esto, yo no podía esperar sino el quebrantamiento. Verso 3. Si cometía tal pecado. Proverbios 5:21 nos dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Verso 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño. Aquí Job se abstenía de hechos malos y engaño o vanidad. En otras palabras, Job niega el haber sido deshonesto. ¿Qué de nosotros? ¿Somos honestos en nuestros tratos? Verso 6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Ojalá me pesara Dios, entonces se sabría que me he conducido honradamente.
La referencia a las balanzas en el verso 6 sugiere que Job está hablando de la honestidad e integridad en sus negocios. Verso 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, aquí esto está conectado con el verso 6 del camino de Dios, y dejé de vivir una vida piadosa. En otras palabras, si mi corazón codició lo que mis ojos veían, tomando lo que no era mío, si mi corazón se ha ido tras mis ojos, una referencia a la codicia y a la avaricia. En otras palabras, si he sido codicioso y avaro, que esto caiga sobre mí. Verso 8. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Que esta sea la consecuencia si anduve deshonestamente. Que estas sean las maldiciones contra mí si no viví rectamente. O sea, que mis verduras, lo que siembro, mis cosechas, sean de otros, para que ellos disfruten. Verso 9. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y estuve acechando a la puerta de mi prójimo, o sea que esperando a una mujer para que saliera el esposo, él declara que su inocencia del adulterio, él no ha sido engañado, si se dejó seducir, acechando a mujer, esperando hasta que saliera el marido. Si mi corazón fue seducido por mujer, una referencia específica al adulterio, en estos tiempos solamente se creía que era la mujer que seducía al hombre. Pero Job está aceptando su responsabilidad, que ni mujer lo sedujo o se dejó seducir, ni por sus propios deseos se dejó llevar. Verso 10. Muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Muela para otro aquí, de vuelta al molino, a mano como esclava y concubina de otro. Verso 11. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Hasta aquí Job había hablado solamente de pecados contra la conciencia. Ahora habla de un pecado contra la comunidad que demanda el conocimiento del juez, y todos sabrían que si él había pecado de esta manera, el juez comunitario lo haría pagar. Veamos el verso 12. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. En otras palabras, ningún crimen como el adulterio provoca más a Dios para que envíe la destrucción cual fuego devorador, y ninguno desuela tanto el alma, fuego que consume hasta el Abadón, lo más profundo de destrucción y ruina. Verso 13. Si hubiera tenido en poco el desecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo. Aquí Job cambia a afirmar su inocencia de haber obrado injustamente con sus siervos, de dureza y opresión, para con los menesterosos. En otras palabras, Job niega que sea culpable de injusticia o opresión en el trato con sus siervos. Verso 14. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Su temor a Dios era la razón por la cual no menospreciaba el derecho de sus siervos. ¿Cómo hubiera yo podido haberme parado ante Dios cuando Él me pidiera rendir cuenta? Está diciendo. Verso 15. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Los propietarios de esclavos tratan de defenderse alegando la inferioridad original del esclavo. Pero Dios es el origen común de amos y esclavos. El argumento a favor del amor fraterno que aquellos deben tener para con estos. ¿Acaso aquel que hizo a mí en el seno materno no lo hizo a él? Job reconoce la igualdad básica de toda la gente por ser creación de Dios. Veamos unos ejemplos en otros textos. En Malaquías 2:10 hace la pregunta, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno para con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos,
haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Continuamos en nuestro texto, verso 16. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda. Aquí desfallecer es desesperar en la vana espera de amparo. Si he impedido a los pobres, en contraste con las acusaciones de Elifaz del capítulo 22, Job afirma que nunca ha oprimido al desvalido ni le ha negado ayuda cuando a él le era posible asistirlo en sus necesidades. Verso 17. Si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, las costumbres antiguas de hospitalidad requerían que se le sirviese primero al extranjero y de lo mejor. Job dice, yo hice esto. Verso 18. Porque desde mi juventud creció conmigo como un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Aquí afirmando Job que él practicaba lo opuesto de estas cosas del verso 16 y 17. Creció, en otras palabras, el huérfano con él. Fue guía, dándole consejo y protección sobre esto y como padre. Job 29:16 dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Verso 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo. Aquí pareciera, estuviera por perecer, o sea, sufriendo por no tener ropa al punto de morir. Verso 20. Si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron. Los lomos antes desnudos, cuando los vestí de lana, me desearon toda bendición. En otras palabras, Dios mismo me bendijo a mí al yo ser de bendición a ellos. Verso 21. Si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta. Los ricos aquí pueden oprimir a los desvalidos porque tienen el apoyo de los políticos deshonestos que esperan beneficiarse de los crímenes cometidos. Pero Job niega que sus contactos políticos influyeran en su trato de los demás. Él era un hombre de integridad y honestidad, aun cuando pudiese haber cometido injusticia y opresión sin tener represalias. Verso 22. Mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Que esta sea mi consecuencia si he mentido en cuanto a mi rectitud, en lo mencionado en los versos 13, 17, 19, 20 y 21. De haber cometido esos crímenes, habría aprovechado mal de mi influencia, mi brazo, figurativamente del verso 21. Por tanto, si lo he hecho, sea quebrantado mi brazo literalmente. Job alude a la acusación de Elifaz del capítulo 22. Brazo es más bien el antebrazo de la canilla hasta la caña, o se le nombra desde el codo, que se me rompa esto. Verso 23. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Nuevamente, su temor y reverencia hacia Dios es la razón por que Job se guarda contra tales pecados. El temor de Dios, aunque podía escaparse del juicio del hombre, teme a Dios. Verso 24. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Verso 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho. En estos versos 24 y 25, Job declara la libertad que tenía de la confianza en el dinero. También 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En quién estás poniendo tu confianza? Verso 26. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. En otras palabras, si he mirado al sol como objeto de adoración porque resplandecía, o a la luna porque iba hermosa. En otras palabras, si di mi culto falso a lo creado antes que al Creador. El sol,
la luna y las estrellas, los objetos más brillantes de la naturaleza, y vistos desde todas partes, se suponían ser los representantes visibles del invisible Dios. No tenían templos, pero se les adoraban en lugares altos. Esto lo vimos allá en Ezequiel 8:16, Deuteronomio 4:19, Segunda de Reyes 23:15, entre otros. Nuestro domingo, Sunday, y lunes, Monday, día del sol, día de la luna. Sunday, Monday, moon, luna. Esto eran creados, alabados anteriormente. Pero Job dice, no soy culpable de idolatría, de adorar a dioses falsos. Verso 27. Y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano. En otras palabras, si fui engañado o secretamente seducido a la idolatría por el engaño propio de mi corazón, así rindiendo culto a lo creado, al besarme la mano y aventárselo al beso al objeto de adoración. Vimos esto allá en Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Verso 28. Eso también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. O sea que mi maldad de haberme prostituido yéndome tras dioses falsos hubiese sido castigada. Verso 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. En otras palabras, no me dio gusto ver que le vino mal a los que no me quieren. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? Job niega el haberse vengado hacia sus enemigos. Proverbios 17:5 nos dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Verso 30. Ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Aún ni me atreví a decir algo malo en contra de ellos, mucho menos maldecirlos con mi boca, con mi lengua. Verso 31. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? Los hombres de mi tienda, mis siervos, querían vengar a Job de lo que le hacían, pero Job se refrenaba de desear siquiera la venganza. Asimismo, en Lucas 9:54 y 55, los discípulos de Jesús querían que Jesús les permitiera defenderlo. Dice así, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elifaz y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Continuemos, verso 32. El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Caminante aquí literalmente al viajero, forastero. Job les daba entrada. Job no negó hospitalidad a quien la necesitara. Verso 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Si encubrí o escondí mi pecado como el hombre, Adán, y allá vimos en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará. Y Job era un hombre próspero. El hombre suele esconderse porque sus obras son malas. Su corazón es engañoso. Entonces, en otras palabras, Job dice, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? Job niega el haber tratado de ocultar cualquier pecado que pudiera haber cometido. Verso 34. Porque tuve temor de la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta. Si Job estuviera encubriendo su pecado, se quedaría callado, y no hablaría en su defensa. Verso 35. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Job vuelve sobre su deseo del capítulo 13 y del 19. Mi impresión, mi marca con que suscribo las declaraciones que acabo de dar en mi defensa. El adversario aquí es, o sea, el que me pleitea. Puedan ser los enemigos, los amigos, o Satanás a quien Dios le permitió hacerle todo esto, o se refiere también a Dios mismo.
La vaguedad es para expresar el que se me oponga judicialmente, quien quiera que sea, aunque fuera el omnipotente mismo, Dios mismo será el que da testimonio de mí. Verso 36. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Lejos de encubrir el testimonio o acusación del adversario por temor, lo pondría sobre mis hombros como un honor público. Y corona aquí no es una marca de deshonor, sino de distinción. Verso 37. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. La buena conciencia imparte una dignidad real ante el hombre y libre acceso a Dios. Esto se puede realizar no de la manera de Job, sino por medio del Señor Jesús. Hebreos 10:22 nos dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. He aquí mi firma. Job presenta la declaración de su inocencia en términos de un juramento formal y verbal. Verso 38. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si yo adquirí campos injustamente o surcos, la especificación de estos hace probablemente implícito aquí que si no pagué al labrador su labranza, como el otro, si no le pagué la cosecha de su sustancia, sus frutos, de los surcos. Y verso 39 dice: si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. Aquí afligí el alma es fatigué o perseguí mortalmente, hasta que me cediera gratuitamente el campo. En otras palabras, si he comido su fruto sin dinero, Job niega el haberse beneficiado impropiadamente del trabajo de otros, ni de haberse apoderado de lo que era de otros. Y verso 40. En lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Abrojos, cardos, espinos, espinas, acábense, a saber, la controversia con mis amigos. Job habló por última vez, pero habla otra vez, pero no dirigiéndose a ellos, a sus enemigos o sus amigos que le acosaban. El verso 37 sería el lugar de la conclusión lógica en arte estricta. Es como que si Job en el verso 37 dijo punto y final, pero luego agregó las últimas palabras de los versos 37 al 40, que más bien pareciera que fueran incluidas antes, pero aún antes de presentar su defensa, como que si ve que sus amigos no quedan satisfechos. Pero para nosotros, gracias a Dios que usted y yo tenemos un abogado que nos defiende.